No siempre fui así de patético. Pero con un desafortunado evento que lleva a otro, actualmente estoy viviendo como un perro, rogándole a mi esposa tóxica que tenga algo de piedad y por favor se divorcie de mí. Pero para que el divorcio se lleve a cabo, esta diosa del gaslighting está exigiendo algo mucho más allá de mis capacidades actuales. Incluso antes del matrimonio, mi vida no era precisamente un camino de rosas. Tenía un padre borracho que hacía tiempo que se había perdido en el alcohol y el juego. En lugar de apoyarme, me obligaba a pagar sus adicciones. Me hubiera encantado seguir adelante y dejar a mi padre borracho solo, pero era la única familia que me quedaba. Mi madre ya estaba criando margaritas. Sin otra opción, tuve que aceptar todo tipo de trabajos extraños solo para llegar a fin de mes. A veces deseaba que mis circunstancias fueran tan buenas como las de la gente que me rodeaba. Aún así, no perdí la esperanza y me aferré a la idea de que mi padre volvería a sus cabales algún día. Incluso le entregué una gran cantidad de dinero una vez solo porque quería comprar alguna criptomoneda. Pero ese afortunado día en que mi padre cambió nunca llegó, y sus adicciones lo arrastraron a su tumba, dejándome completamente solo. Aunque fue devastador perder a mis dos padres, parte de mí se sintió aliviada al saber que finalmente era libre. Después de superar la muerte de mi padre, simplemente comencé a vivir una vida normal. Avanzamos unos años ahora conmigo finalmente libre de mi esposa tóxica. Un día, mientras veía la televisión, vi a dos gurús de las criptomonedas hablando de una nueva moneda llamada Bitcoin cuyo valor había explotado exponencialmente, aumentando 2500 veces en un corto periodo. Resulta que era la misma moneda en la que mi padre me había rogado que invirtiera antes de morir. Para verificarlo, abrí rápidamente la aplicación de intercambio de criptomonedas, solo para quedar estupefacto al ver 25.000 millones en Bitcoin sentados en mi billetera listos para gastar. A partir de ese momento, me obsesioné, revisando constantemente mi billetera en busca de cada pequeño pico en el gráfico. Honestamente, tener una moneda digital que podría desaparecer en cualquier segundo me hacía sentir increíblemente ansioso. Por eso había estado trabajando toda la noche, mirando los gráficos en pánico. A veces la moneda subía, a veces bajaba, lo que hacía que toda la experiencia fuera insoportable. Del mismo modo, un día llegué a casa después de un paseo informal en bicicleta, abrí mi billetera y casi me desmayo. No porque perdí dinero, sino porque los valores de mis monedas habían ganado otros 20 millones de wons, elevando mi cartera en casi 2.000 millones de wons. En los días que siguieron, volví a mi trabajo. Recientemente, mi empresa había estado realizando demostraciones con equipos quirúrgicos que habíamos entregado la semana anterior a diferentes instalaciones en todo el país. Al equipo enviado a Busan no le estaba yendo muy bien, por lo que el presidente quería enviar a alguien más capaz. Con mis ojos cansados y sin dormir, levanté la mano para ofrecerme voluntario para el viaje. No lo hice por antigüedad, sino porque no había dormido bien en años y pensé que tal vez un viaje me ayudaría a despejar la cabeza. El presidente estuvo de acuerdo, pero quería que otra persona me acompañara. Fue entonces cuando la mujer más atractiva de nuestra oficina se ofreció como voluntaria para unirse a mí. Podrías pensar que era un tipo con suerte, y créeme, mis compañeros de trabajo pensaron lo mismo. Algunos incluso rogaron que tomaran mi lugar en el viaje, pero el presidente los rechazó ya que solo se necesitaban 2 personas. Por cierto, su nombre era Soa. Hablando de nombres, creo que olvidé presentarme. Mi nombre es Kim. En los días que siguieron, finalmente tuve la oportunidad de viajar junto a la belleza de la oficina. En el camino, ella mencionó que el auto en el que estábamos era suyo. Se lo había comprado a su hermano el año pasado. También supe que estaba genuinamente emocionada de visitar Busan, no por el trabajo, sino porque era su ciudad natal. Ella dijo que solía visitar mucho, pero su carga de trabajo la había mantenido alejada. Verla disfrutar de un tiempo libre me hizo darme cuenta de algo profundo. Todos en este mundo tienen un pequeño mundo propio construido a partir de sus sueños, ambiciones y pequeñas cosas que les brindan paz. Eso me hizo preguntarme en qué tipo de mundo debería estar viviendo con todo el dinero en mi bolsillo pero sin paz en mi corazón. A medida que el día se convirtió lentamente en anochecer, nos tomamos un breve descanso para relajarnos. En ese momento, ella me pidió que la acompañara a una tienda departamental. Ella dijo que quería ir de compras ahora que estábamos en Busan. También había algo que quería decirme. En ese momento, no pensé mucho en ello ni cuestioné sus intenciones, así que acepté de inmediato. Pero durante las compras más tarde ese día, noté algo extraño. Si compráramos en línea, obtendríamos las cosas mucho más baratas. Entonces, ¿por qué estábamos aquí?
Las cosas se pusieron aún más raras cuando me pidió que eligiera un traje para mí y dijo que ella pagaría. Cuando pregunté con curiosidad por qué, se sonrojó y admitió que necesitaba un favor. Después de que la presioné, finalmente confesó. Quería que fingiera ser su novio frente a sus padres. Bueno, me quedé atónito. Continuó explicando que sus padres esperaban que ella estuviera en una relación ya que su hermana menor ya estaba saliendo con alguien. En ese momento, mi corazón comenzó a latir con fuerza y sentí mariposas en el estómago. Finalmente, conocí a sus padres en un elegante restaurante. No voy a mentir. Eran bastante charlatanes, hablando sin parar de lo perfecta que era su hija. Pero, sinceramente, yo también estaba en la nube 9, disfrutando cada momento. Para un hombre divorciado como yo, incluso fingir ser el novio de alguien hizo que mi corazón diera un vuelco. Dado que sus padres sabían que trabajábamos en la misma empresa, naturalmente preguntaron cómo nos habíamos acercado. Por supuesto, tuve que inventar alguna historia de mierda para que sonara convincente. Ver lo cálidamente que me trataban los padres de Suba me recordó el último encuentro miserable que tuve con mis verdaderos suegros. Esas personas eran tan atroces como su hija. Sus palabras frías y crueles todavía viven gratis en mi cabeza hasta el día de hoy. Para resumir, hice todo lo posible para ganármelos, pero fue una causa perdida. En comparación, los padres de Suba se sentían como ángeles en forma humana. Pero, afortunadamente, ya no soy un hombre casado. Después de esa noche memorable, sus padres finalmente decidieron despedirse de nosotros. Le dijeron cariñosamente a su hija que disfrutara de su cita conmigo. Como todo era solo un acto, Suba estaba claramente avergonzada, lo que lo hacía igualmente vergonzoso para mí. Creo que simplemente me siento inseguro de que una chica de su calibre esté cerca de mí. Una vez que estuvimos solos en la playa, ella se disculpó conmigo por arrastrarme a un lío en el que nunca me inscribí. Durante la reunión, sus agudos sentidos habían detectado mi inquietud, que sospechaba que era causada por los malos recuerdos que había desencadenado este juego de roles. Me sorprendió genuinamente que estuviera preocupada por mi situación de divorcio, así que rápidamente le aseguré que no se preocupara por mí. De hecho, disfruté mucho de la compañía de sus padres. Sin mencionar que la comida gratis que comí fue la guinda del pastel de toda la experiencia. Para distraerla del tema, le sugerí que me mostrara la zona, ya que era la primera vez que visitaba Busan. Mi repentina petición claramente le dio mucho en qué pensar. Me di cuenta de que estaba haciendo todo lo posible por encontrar el lugar perfecto que hiciera que mi tiempo valiera la pena. Finalmente, señaló hacia un campamento de adivinos, para mi desconcierto. Después de todo, esperaba algún tipo de lugar memorable exclusivo de la ciudad. Sin embargo, entramos, y al igual que cualquier estafador de bolas de cristal, la vieja bruja detrás de la mesa se las arregló para ganarse a Sua con sus tácticas de efecto barman. Entre todos esos detalles genéricos, la bruja también mencionó cómo Sua había desperdiciado recientemente una oportunidad. En ese momento, no estaba seguro de a dónde iba esta vieja bruja, pero al parecer, estaba hablando de que Sua perdió la oportunidad de confesarme sus sentimientos. La vieja bruja le aseguró a Sua que pronto tendría otra oportunidad de aprovechar la oportunidad que acababa de dejar pasar y le aconsejó que la aprovechara esta vez. Mientras Sua estaba ocupada comprando las tonterías de la vieja bruja, yo ni siquiera estaba prestando atención. Para mí, la adivinación no es más que una estafa. De todos modos, finalmente fue mi turno de que me adivinaran el futuro. Aunque era reacio, Suba insistió en que también me revelaran mi futuro solo para que nuestra visita valiera la pena. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían ponerse más locas, la vieja bruja realmente logró tocarme la fibra sensible. Esa mujer de alguna manera sabía que mi educación no fue todo sol y rosas y que había crecido pobre. Continuó sorprendiéndome al afirmar que personas como yo están destinadas a amasar riqueza. Dijo que era solo el comienzo y que mi suerte seguiría brillando intensamente. Me aconsejó viajar por el mundo y acumular nuevas experiencias en el camino. Solo entonces, dijo, atraería oportunidades aún más prometedoras. Todo lo que tenía que hacer era vivir mi vida al máximo, y las oportunidades vendrían corriendo hacia mí. Ya sea amor o riqueza, dijo, podría alcanzar todo lo que deseara. Sus palabras me dieron mucho en qué pensar, y mis preocupaciones sobre mis ahorros no utilizados solo se hicieron más fuertes. No entendí ni la mitad de lo que dijo, pero fue agradable escuchar algo positivo para variar. Desafortunadamente, esa breve felicidad se desvaneció en el momento en que la vieja bruja exigió 200.001 por la vaga basura que me acababa de contar. Se sintió como si el valor de las compras y el pasaje de autobús de todo un mes se hubiera ido directamente por el desagüe.
Afortunadamente, logramos salir de ese lugar antes de que nos estafaran aún más. El siguiente lugar que Suba tenía en mente era el mercado de Hyundai, donde quería comprar anguila a la parrilla. Mientras tanto, todavía estaba pensando en el dinero inactivo sentado en mi cuenta, preguntándome si el dinero realmente podría comprar la felicidad. Aún no había descubierto la respuesta, pero no me detuve en eso por mucho tiempo. El momento en sí era demasiado agradable para arruinarlo con tanto pensar. Así como así, nuestro viaje de negocios de 4 días en Busan finalmente llegó a un agridulce final y regresamos a Seúl. Cuando llegué a casa y revisé mi billetera, me sorprendió ver que habían desaparecido 200,000,000, pero el velo de arrepentimiento se levantó rápidamente cuando recuperé 300,000,000 en solo una hora, luego subió otros 100,000,000. Una vez más, me encontré mirando la pantalla todo el día como un idiota, viendo los gráficos rebotar arriba y abajo. Literalmente estaba perdiendo la cabeza con todo el estrés que me carcomía. No importaba lo consumido que estuviera con el dinero, todavía tenía que presentarme en la oficina. Allí, escuché a algunos compañeros de trabajo charlando sobre aumentos impredecibles de bienes raíces que habían ayudado a uno de ellos a obtener una ganancia masiva de 300,000,000, pero no estaba prestando mucha atención. Estos tipos eran peces pequeños en comparación conmigo. Apenas anoche, había alcanzado la marca de 40,000,000,000, lo que me hacía sentir como un jefe de la mafia de nivel 100 rodeado de novatos de nivel 1. Pronto, su conversación se desvió hacia mí, llena de envidia por mi viaje a Busan con esa belleza de la oficina. Intenté esquivar sus burlas y cambiar de tema, pero fueron persistentes. Finalmente, uno de ellos redirigió la conversación, hablando con el jefe de equipo sobre cómo algunas acciones estaban creciendo demasiado lento últimamente. Mencionaron rumores de que ahora todo el mundo estaba acudiendo en masa para comprar Bitcoin. El valor de esta moneda se había disparado en meses, y cualquiera que la conservara había multiplicado su riqueza por 8. El rumor sugería que tenía un enorme potencial futuro. Así que, naturalmente, todos decidieron comprar un poco para sí mismos. Mientras tanto, solo estaba escuchando a esos tipos en silencio, absolutamente perdiendo la cabeza ante la idea de que me iba a volver aún más rico, pero la realidad tenía algo más reservado. Cuando llegué a casa y revisé el precio de la moneda, ya se había desplomado más del 15%. Si mis cálculos eran correctos, había perdido 6.000 millones en un abrir y cerrar de ojos. Literalmente, sentí que la vida se me escapaba por los ojos. Incluso al día siguiente en el trabajo, lo único que daba vueltas en mi cabeza era esa enorme pérdida que tuve que tragarme. Para ponerlo en perspectiva, ese dinero era básicamente el salario de 45 años. Para evitar recibir más golpes, comencé a contemplar la venta de las monedas y simplemente superarlo. Quiero decir, todavía me quedaban 34,000,000,000,000, lo cual era más que suficiente para durarme toda la vida. Pero justo cuando estaba a punto de vender todo y finalmente respirar libremente, mis compañeros de trabajo entrometidos me interrumpieron y comenzaron a interrogarme sobre mi estado de ánimo aburrido. Mientras intentaba ocultar mi confusión interna, notaron la aplicación de intercambio de criptomonedas abierta en mi teléfono. No tardaron mucho en darse cuenta de que yo también estaba metido en las criptomonedas. Comenzaron a preguntarme cuánto había invertido, y simplemente dije 34. Pero no les dije lo que venía después de eso. ¿Millones o miles de millones? Esa información tenía que quedarse conmigo si quería evitar atenciones no deseadas. Y afortunadamente, funcionó. También les conté la razón de mi rostro sombrío. Se debió a la caída que ocurrió ayer. Mis compañeros de trabajo se miraron y sonrieron, lo que instantáneamente me confundió. Esa confusión se convirtió en shock cuando me mostraron el precio actual de la moneda, que ya se había recuperado después de la caída de ayer. Esos muchachos fueron lo suficientemente amables como para animarme, asegurándome que el verdadero aumento ni siquiera había comenzado todavía. Al escucharlos hablar con tanta confianza sobre la moneda, volví a caer en un dilema. ¿Debería mantenerlo un poco más? Tal vez estaba siendo codicioso, pero cualquiera que sea el caso, valió la pena a lo grande. Al día siguiente, Bitcoin experimentó otra ruptura histórica. El precio se duplicó con creces, convirtiéndose en una sensación mundial. Con ese aumento masivo vino una expansión masiva en mi cartera. De repente, estaba sentado en 100.000.000.001.
Y al igual que cualquier persona normal lo haría, mis pelotas literalmente se subieron a mi garganta en puro shock, y mi corazón sintió que estaba a punto de estallar fuera de mi pecho. Después de que logré calmarme, tomé la decisión racional de retirar el dinero y terminar con esto. Pero una vez más, la codicia apareció y me dejó colgando. Esa avaricia dentro de mí se sentía como si hubiera tomado forma, susurrando en mi oído que aguantara solo un poco más. Pero entonces me di cuenta de algo. Tal vez fue el fruto del arduo trabajo de mi padre, el mismo hombre que una vez me rogó que le prestara dinero. Con ese pensamiento, supe exactamente lo que tenía que hacer después. No podía simplemente dejar que el fruto de esa lucha se desperdiciara. Al día siguiente, Suban notó mi ausencia en la oficina. Lo primero que se le cruzó por la mente fue que tal vez me había ido a otro viaje de negocios. Cuando trató de confirmarlo con nuestros compañeros de trabajo, se enteró de que en realidad me estaba tomando un día personal libre. Naturalmente, eso la confundió. Yo era un don nadie sin nada importante en mi vida, así que su confusión estaba justificada. Ella solo esperaba que estuviera bien. Contrario a lo que ella imaginaba, en realidad estaba de compras casualmente en una sala de exhibición de Ferrari cercana. De todos los coches alineados, el que instantáneamente me llamó la atención fue el Ferrari 458 Italia. Como parte de su trabajo, el vendedor comenzó a recitar especificaciones y características, pero no me importaba en absoluto eso. Solo me interesaba cómo se veía. Así que en lugar de escuchar su interminable discurso de venta, lo callé con mi Mastercard Platinum, con la intención de pagar el importe total allí mismo. Quizás te preguntes cómo estaba comprando casualmente un Ferrari. Bueno, para decirte la verdad, seguí el camino que mi padre había pavimentado para mí. Vendí todas mis monedas. En dólares estadounidenses, valía 100,000,000, aproximadamente 100.000.000.001 en mano. Con todo ese dinero sentado allí esperando a ser gastado, no tenía idea de qué más hacer. Así que, sí, así es como terminé comprando un Ferrari. Una vez que se completó la transacción, salí de la sala de exhibición como un chat total al que le importa un bledo. Pero en el fondo, estaba al borde de un ataque al corazón. El coche que acababa de comprar valía 490,000,001. Para darte una perspectiva de lo loco que es eso, solo recuerda cuando estaba sudando a mares por pagar en exceso a esa adivina 200,001. No obstante, lo di todo marcando cada casilla en mi lista de deseos. Con un coche de lujo y un traje elegante asegurados, lo siguiente en mi lista de cosas por hacer era encontrarme un apartamento de lujo agradable. Así que sin dudarlo, me detuve dentro del mejor complejo de viviendas que hay en mi ciudad. Ni siquiera lo pensé dos veces antes de pedirle a la recepcionista que me mostrara el mejor apartamento disponible aquí. La recepcionista finalmente me dio un recorrido por uno de los apartamentos más caros disponibles. Por un momento, comprar un lugar tan lujoso me hizo sentir fuera de lugar. No estaba acostumbrado a este tipo de estilo de vida. Los apartamentos eran demasiado lujosos para mi gusto. Los baños solos eran más grandes que mi antigua casa. Y en cuanto a la vista desde ese apartamento de gran altura, era diferente a todo lo que había visto en mi vida. En un instante, tomé una decisión y procedí con la transacción. Hubo muchas cosas a las que tuve que renunciar en mi vida debido a mi miserable situación financiera. Pero ahora, con todo el dinero del mundo, ya no necesitaba contenerme. No solo compré mi apartamento, sino que pagué el importe total del contrato de arrendamiento de una sola vez. Era uno de los elementos en mi lista personal de cosas por hacer. Cuando puse todo el pago sobre la mesa, las expresiones de sorpresa de las recepcionistas hicieron que cada centavo valiera la pena. No olvidemos a Suba. Mientras dos compañeros de trabajo se ponían muy amigables en la oficina y estaban a punto de besarse, Suba irrumpió y comenzó a exigir saber dónde vivía. Su intensa mirada los asustó a ambos, haciéndoles preguntarse por qué estaba tan desesperada por averiguar dónde me quedaba. Como ya habrás adivinado, ella solo estaba preocupada por mí ya que había estado ausente del trabajo ese día. Pensó que estaba enfermo y quería ver cómo estaba. Su repentina solicitud hizo que el compañero de trabajo se preguntara si era normal que un colega se preocupara tanto por otro. De cualquier manera, él no sabía dónde vivía, así que declinó cortésmente y prometió enviarme un mensaje de texto en su lugar. Como era de esperar, recibí su mensaje un poco más tarde, y me sorprendió que de repente quisieran visitarme. Cuando me di cuenta de que los había preocupado innecesariamente, me disculpé y envié mi dirección. Sua estaba agradecida con Jun-Yo por conseguir mi dirección para ella.
Dado lo emocionada que se veía, Jun Yeop comenzó a sospechar que en realidad podría estar enamorada de mí. Finalmente, ambos decidieron visitarme juntos. Tenían genuina curiosidad por ver en qué tipo de lugar vivía, y estaban ansiosos por ello. Pero en el momento en que llegaron, quedaron impactados. Podrías pensar que estaban deslumbrados por el lujoso apartamento nuevo que había comprado, pero en realidad, los había llamado a mi antiguo lugar, un apartamento en el sótano lleno de suciedad y bichos rastreros. Estaba en medio de empacar mis cosas para mudarme. Pude notar que Son Yap estaba particularmente disgustado por el estado del lugar, pero Suba sintió algo completamente diferente. Ver ese apartamento estrecho y desordenado fue la primera vez que realmente se dio cuenta de lo malas que podían ser algunas condiciones de vida. Sintió lástima por mí en ese momento, viviendo solo aquí después de un divorcio. Como me estaba mudando, ambos compañeros de trabajo amablemente se ofrecieron a ayudarme a empacar y llevar mis cosas. No quería que se ensuciaran manejando mis cosas, pero a pesar de mi insistencia, ayudaron de todos modos. Afuera, en el estacionamiento, sus ojos de repente se dirigieron hacia un Ferrari estacionado en ese lote de tercera categoría. Naturalmente, estaban confundidos. Ninguno de los dos podía imaginar siquiera que el coche pudiera pertenecerme. Simplemente asumieron que pertenecía al dueño del edificio o algo así, pero la realidad estaba lejos de lo que pensaban. Sus cerebros prácticamente se congelaron en el momento en que les dije que cargaran mis cosas en ese coche. Todavía se negaban a creerlo, pensando que solo estaba parado cerca del Ferrari de otra persona. Pero cuando confirmé que era mío, se convirtió en un momento de asombro total para ellos. Mientras tanto, pude notar que Son Yap estaba haciendo los cálculos mentales, calculando mi salario, posibles cuotas y otros costos, y nada de eso tenía sentido para él. Pero eso fue solo el comienzo de sus sorpresas. Esta vez, quería mostrarles mi nuevo apartamento, y rápidamente aceptaron acompañarme. Aunque al invitarlos a ambos, olvidé tener en cuenta un pequeño detalle. Mi coche nuevo solo podía acomodar a 2 personas, así que le pedí a uno de ellos que viniera por separado. Al principio, Soa se ofreció como voluntaria para viajar sola, pero John Yap dio un paso atrás y la dejó ir conmigo. Pude notar que el pobre chico estaba llorando por dentro por perder la oportunidad de viajar en un Ferrari. Como era la primera vez de Soa en un coche de lujo, naturalmente estaba ansiosa. Viajar con ella me recordó nuestro último viaje juntos, lo que a su vez me recordó a sus padres. Cuando saqué el tema de sus padres, admitió que esperaban que se casara conmigo tarde o temprano. Por supuesto, me negué a seguir con esa farsa de marido. En ese momento, se giró hacia mí con una mirada seria. Quería preguntar algo importante, pero su voz se apagó. Cuando le pregunté de nuevo, quedó claro que no se sentía cómoda haciendo una pregunta tan delicada, así que se lo guardó para sí misma. Si tuviera que adivinar, probablemente quería preguntar sobre mi divorcio, cómo y por qué sucedió. Aunque, honestamente, en ese momento, no le di mucha importancia. Simplemente asumí que tenía curiosidad por mi repentina riqueza. De cualquier manera, estaba agradecido de que tanto ella como Son Yap se ocuparan de sus propios asuntos. En otro lugar, mi ex esposa estaba en una llamada telefónica sosteniendo nuestra vieja foto de boda en sus manos. A mis espaldas, probablemente estaba tramando algo. No es que supiera qué era. Estaba demasiado ocupado disfrutando de mi nueva vida. En los días siguientes, John Yap también pudo disfrutar del Ferrari. Fue entonces cuando de repente me hizo una pregunta inesperada de la nada. Quería saber cómo veía a Sowa. Realmente no me gustó la pregunta que hizo mi colega, pero como estábamos pasando el rato juntos, decidí responder a su pregunta y describir a Soa de la mejor manera posible. Para mí, era una mujer bondadosa y capaz que sabe cómo cuidar a las personas que la rodean. Estaba muy contento de poder trabajar con una persona como ella. Sorprendentemente, mi respuesta no fue suficiente para John Yap, y quería que dijera más. Ya sabía a dónde iba con esta pregunta, así que decidí cerrar el tema. Cuando volvimos a la oficina, los otros colegas se sorprendieron al saber que tenía un Ferrari. Cuando preguntaron cómo me las arreglé para ganar tanto a pesar de que compré Bitcoin bastante tarde, simplemente les di una mentira convincente, afirmando que había reinvertido las ganancias una y otra vez. Esos tipos instantáneamente se consternaron al darse cuenta de lo mucho que había logrado con esa moneda. Después de todo, ambos ya habían perdido el 40% de su dinero en la reciente caída. Bien por mí. Lo vendí temprano, mucho antes de que ocurriera la catástrofe. Mis colegas, sin embargo, confundieron mi loca suerte con una especie de genio comercial impecable que supuestamente poseía.
Querían que me convirtiera en su gurú de las criptomonedas y les enseñara los trucos del oficio. Entre los tres, solo yo sabía que estaban ladrando al árbol equivocado. Para quitarle importancia, simplemente solté una tontería al azar. Solo una línea, corazón de bestia. Los dos se tomaron mis palabras demasiado en serio y comenzaron a decodificar el significado detrás de ellas. No pude obligarme a mentir tan descaradamente, así que decidí quedarme callado. Afortunadamente, no tuve que decir nada porque uno de ellos asumió que lo que dije significaba tener una gran mentalidad. De todos modos, lo dejé vivir con cualquier interpretación que le gustara. Siguieron preguntándome sobre mi éxito financiero y comenzaron a suponer que podría haber estado explorando más negocios. Simplemente seguí la corriente, asintiendo a todo lo que se les ocurría. Aunque también les dije un poco de verdad, en realidad reinvertí en varias otras monedas porque mis instintos me dijeron que todavía había espacio para que las criptomonedas crecieran. Antes de sugerirles algunas monedas, dejé muy claro que no sería responsable de nada. Era su decisión correr el riesgo. Finalmente, les hablé de XRP y Ethereum, las dos monedas con más potencial. Como era de esperar, ambos compañeros de trabajo se mostraron escépticos, ya que eran monedas relativamente nuevas en ese momento. Así que tuve que intervenir y explicarlo todo. El propósito principal de XRP era apoyar las transacciones bancarias internas, mientras que Ethereum tenía como objetivo utilizar la tecnología blockchain para permitir varios tipos de transacciones. Por supuesto, eso no garantizaba un aumento de precio, pero en comparación con otras monedas, estas dos estaban destinadas a atraer mucha atención de los inversores debido a su riesgo relativamente bajo. A los chicos en realidad les sorprendió que poseyera un conocimiento tan profundo e inusual, pero no debería haber sido tan sorprendente. Después de todo, puse toda mi fortuna en juego. Mientras estaba ocupado mostrando mi supuesto conocimiento, Sua se estaba refrescando en el baño. Su mente estaba principalmente ocupada con el trabajo, aunque lo siguiente en su mente era yo. Luego, algunas chicas se unieron a ella en el baño, cotilleando sobre el Ferrari que había comprado recientemente. Como no podían creer que realmente tuviera tanta riqueza, comenzaron a correr rumores de que había comprado el coche con dinero prestado y ahora estaba enterrado en deudas. No solo eso, también había rumores desagradables de que me había metido en el juego y la bebida. Mientras esas chicas seguían difundiendo mentiras sobre mí, Sua seguía escuchando en silencio hasta que llegó a su punto de quiebre. Para limpiar mi nombre, las confrontó y exigió saber quién había comenzado esos rumores. No mucho después, alguien familiar entró en la oficina, capturando inmediatamente la atención de todos. Era una mujer y una hermosa además. Fue directamente al mostrador y le preguntó al jefe de equipo sobre mi paradero. El jefe de equipo no fue de mucha ayuda. Intencionalmente ocultó la verdad y mintió diciendo que estaba fuera. Pero por mi mala suerte, pasé por la oficina en ese mismo momento con una gran pila de documentos de la conferencia. La mujer reconoció mi voz y se giró hacia mí. Tan pronto como me ayudó a sostener las cajas, le di las gracias, solo para recuperarlas de inmediato. Esa mujer no era otra que mi ex esposa. Sí, la misma perra que ya me había traumatizado lo suficiente. En el momento en que vi su rostro, mi mente se remontó al pasado, recordando cada vez que me trató como basura. Incluso durante nuestra luna de miel, me confrontó y me menospreció por no reservar el mejor hotel para nuestra estancia. Era una mujer con un doctorado en manipulación psicológica. Mientras que yo era solo un tipo sencillo con pensamientos directos, sus insultos, su manipulación psicológica y la forma en que constantemente me hacía sentir inseguro todavía resuenan en mi cabeza. Y ahora viéndola justo frente a mí, ni siquiera quería hacer contacto visual. Pero como estaba trabajando en la misma oficina que mi compañera, se convirtió en mi deber responder, aunque a regañadientes. Después de bajar las cajas, a regañadientes tomé los archivos que quería entregar. No me inmuté, y mucho menos me sentí intimidado por su presencia. Después de tomar los archivos, pasé con confianza junto a ella, lo que solo la enfureció más. Su enojo era obvio. Estaba furiosa de que no actuara como el perdedor asustado que solía ser. Oh, creo que olvidé mencionar su nombre. Ella es San Chae-won. Estaba molesta porque aparecí en un Ferrari en el trabajo. Qué salvaje era. Lo sé, ¿verdad? Esta tipa ahora se arrepiente de divorciarse de mí. Si hubiera sabido que iba a terminar asquerosamente rico, se habría aferrado a ese matrimonio un poco más. Pero como no puede ganar nada llorando sobre la leche derramada ahora, decidió hundirme por completo. Tan pronto como entró a la oficina, puso esa falsa cara de perra inocente, actuando como una pobre víctima devastada por el divorcio.
Sus tóxicas amigas la rodearon, tratando de consolarla. Mientras hacía esta actuación digna de un Oscar, fingiendo llorar, mintió descaradamente sobre mí, afirmando que le grité mientras ella solo estaba allí para entregarme algunos archivos. Siguió obteniendo simpatías por todas partes de su grupito pro-feminista, pero entre todas las mujeres allí, una chica nerd no fue lo suficientemente tonta como para caer en su actuación. Mientras tanto, yo solo estaba haciendo mi trabajo en silencio en mi espacio de oficina, aunque mi mente seguía volviendo a ella una y otra vez. Finalmente había regresado. Inicialmente, solía temer que una vez que regresara a la oficina, me sentiría mal solo con verla. Pero, honestamente, no me sentí intimidado en absoluto. De hecho, no sentí ni una pizca. De repente, mi compañero de trabajo se acercó sigilosamente por detrás queriendo hablar sobre algo. Una vez que estuvimos en la azotea, me abrazó de la nada, mientras que los demás me felicitaban por alguna razón que no entendía. Cuando le pregunté a Sanji qué demonios estaba pasando, finalmente soltó la sopa. Resulta que XRP se había disparado en valor, subiendo otro 70% en solo 2 días. En el momento en que escuché eso, entré en una profunda contemplación, haciendo cálculos mentales sobre cuánto acababa de ganar con el aumento. Resultó que mis inversiones en XRP por sí solas habían explotado a la friolera de 100.000 millones, un número que me tenía sudando las pelotas de puro asombro. Mientras tanto, mis compañeros de trabajo solo estaban celebrando después de ganar unos pocos millones, lo que era básicamente calderilla en comparación con lo mío. Empezaron a fastidiarme sobre cuánto había invertido en XRP. Dudaba en mentir, pero decir la verdad podría haberlos dejado boquiabiertos. Así que casualmente dije que había invertido 10.000 millones en cada moneda. Por supuesto, se sorprendieron al escuchar un número tan grande, aunque eso era apenas el 20% de mis inversiones reales. Con 10.000 millones invertidos, pensaron que mi ganancia debía haber sido alrededor de 7.000 millones. Entonces comenzaron a preguntar si debían mantener o vender. Pero como no quería ser responsable, les dije que tomaran su propia decisión. Verán, sentí que este repentino aumento en XRP era un poco sospechoso. Para una moneda que fue originalmente diseñada para acelerar las transacciones bancarias, no tenía mucho sentido que se disparara de la nada. La única explicación que se me ocurrió fue que la codicia estaba arrasando el mercado de criptomonedas más de lo que nadie esperaba. 2 días seguidos de ganancias sin parar generalmente significan que algo grande está por venir. Cuando preguntaron qué planeaba hacer, simplemente les dije que no tenía intención de vender todavía. Mientras que mi compañero de trabajo pensó que podría estar volviéndome codicioso, pensé que con todos actuando codiciosamente, otro aumento era inevitable. Ese día, la noticia se extendió rápidamente por toda la empresa de que me había hecho rico con las criptomonedas. La llamativa historia de alguien que se hace rico a una edad temprana fue suficiente para captar la atención de todos. Pronto, mi nombre se mencionaba en cada conversación. Mientras todos hablaban de cómo me había hecho rico e incluso había ayudado a otros a ganar un poco también, mi perra de ex esposa lo estaba escuchando todo. Y como era de esperar, estaba completamente devastada, tanto que tiró su café al suelo, llamando la atención de todos. Corte a su asentada dentro de un café. Su sola presencia destacaba, captando la mirada de todos a su alrededor. Algunos incluso la confundieron con una modelo, aunque lo interesante era que parecía un poco molesta. Resulta que fue invitada por John Yap, quien quería hablar con ella sobre mí. Como no estaba de humor, le dijo que dejara de tonterías y fuera al grano. John Yap respetó su franqueza y le preguntó qué pensaba de los rumores que circulaban sobre mí. Dijeron que era adicto al juego y que solía abusar de mi ex esposa. Sorprendentemente, Suba no estuvo de acuerdo con todo lo que dijo. Sabía que eran solo chismes maliciosos que se difundían intencionalmente. John Yap parecía satisfecho con su respuesta y fue a por otra pregunta. ¿Le gustó? Esa era la que realmente quería que respondiera, y la hizo sonrojar al instante. Rápidamente trató de ponerme en la friendzone, pero John Yap fue persistente. Sabía que había algo más que una simple amistad. De la nada, sugirió que se me confesara. Por supuesto, eso fue más fácil decirlo que hacerlo, y apenas podía ocultar su vergüenza. Mientras tanto, estaba ocupado lidiando con mis compañeros de trabajo pegajosos que me estaban colmando de felicitaciones forzadas por mis ganancias de criptomonedas. Aunque se trataba de mí, yo era el único que no lo disfrutaba. Mis compañeros de trabajo estaban encantados después de tomar mis sugerencias anteriores y ganar a lo grande ellos mismos. Honestamente, me sorprendió ver cuántas personas ya se habían sumado al mercado después de escuchar los rumores.
Y sorprendentemente, su decisión no fue equivocada. En realidad, habían acertado con los precios casi duplicándose en días. Debido a eso, estaba recibiendo demasiada atención y afecto no deseados. Estaban convencidos de que debía estar sentado en más de 10.000 millones uno de mi inversión inicial de 2.000 millones. Pero la verdad estaba mucho más allá de lo que imaginaban. Mis activos se habían disparado a 578.000 millones. Asimilen eso. Eso es suficiente dinero para comprar una empresa entera si quisiera. Siempre supe que XRP y Ethereum tenían potencial, pero nunca predije que explotarían así. A estas alturas, incluso las chicas guapas de la oficina me estaban pidiendo que les enseñara sobre criptomonedas y les diera consejos de inversión sólidos. Pero ya era escéptico del repentino aumento en los precios de XRP y Ethereum, así que no recomendé que invirtieran. Cuando algo sube demasiado rápido, también cae así de rápido. Las chicas se estaban impresionando después de escuchar todo lo que tenía, pero la única persona que no disfrutaba de la atención que estaba recibiendo era mi ex esposa. Había empezado a sentir celos de que yo fuera el que recibiera la atención de todos. Para un tipo que una vez vio como nada más que un tonto lamentable, era demasiado para ella. Si solo hubiera sido así de rico antes, no se habría atrevido a divorciarse de mí. En ese momento, no le quedó más remedio que jugar su carta de triunfo. Mientras tanto, en el chat grupal de la empresa, todos hablaban de mi riqueza como de costumbre. El chat se había convertido más en un canal de criptomonedas estilo Telegram lleno de conversaciones nerd sobre monedas. No es que me importara. Al menos todos se divertían y nadie había tenido pérdidas todavía. Solo entonces recibí un mensaje de alguien familiar que me hizo dudar. Por supuesto, era Ann Chiven. Siendo la perra manipuladora que era, trató de endulzar nuestro divorcio y quería acercarse a mí de nuevo. Fingió simpatizar con mi pobre educación y ser huérfano. Para reconciliarnos y curar las cosas entre nosotros, sugirió reunirnos. Pero sabía exactamente lo que estaba intentando hacer y ya no iba a seguirle el juego. Justo cuando estaba a punto de bloquear su número, recibí una llamada de Sua. No me lo esperaba en absoluto y rápidamente respondí. Parecía sorprendida por lo rápido que contesté, así que tuve que explicar que solo estaba jugando con mi teléfono. Aún así, tenía curiosidad por saber por qué me llamó. No reveló mucho, solo dijo que estaba registrando. Mientras nos poníamos al día, la conversación comenzó a fluir naturalmente. Preguntó si tenía algún plan para el feriado de mañana. Bueno, no había mucho que hacer, excepto que estaba planeando ir a los grandes almacenes para comprar algunos muebles nuevos. Aprovechando el momento, preguntó si podía acompañarme, lo cual honestamente me sorprendió. Se quedó en silencio hasta que di mi respuesta, claramente esperando lo peor. Pero cuando estuve de acuerdo, se iluminó como una niña. Y después de que terminó la llamada, estaba muy contenta, literalmente tan feliz y avergonzada al mismo tiempo. Las palabras de Son Yap resonaron de repente en su cabeza, las mismas que podrían sellar su destino conmigo. No estaba segura de si tenía el valor para confesar, pero esperaba hacerlo lo mejor posible. Cuando llegó el día siguiente, ya estaba allí esperándola. Supongo que es mi culpa por aparecer demasiado temprano. Cuando estaba a punto de ir a un café cercano, Sua apareció justo a tiempo, lo que significaba que ella también llegó temprano. Se veía inusualmente feliz ese día y comenzó a llamarme Appa en lugar de los honoríficos habituales. Supongo que como estábamos fuera del trabajo, estaba bien. Si bien no tenía ni idea de sus verdaderas intenciones, se sonrojaba solo con mirarme. Con eso, entramos juntos a la tienda. No olvidemos a mi ex esposa que había estado esperando a que yo llegara. Mientras paseábamos por los pasillos llenos de gente, Sua parecía perdida en sus pensamientos, dándose cuenta de que era la primera vez que se reunía conmigo en privado. Tal vez la forma en que estábamos comprando y riendo juntos incluso podría llamarse una cita, un pensamiento que la hizo sonrojarse aún más. Mientras tanto, yo estaba completamente inconsciente y enfocado en encontrar los mejores muebles que pudiera. Incluso ella notó mi emoción. Quiero decir, ¿por qué no lo estaría? Después de todo, cuando vivía en ese semisótano, todo lo que tenía eran mantas viejas y gruesas. Solo sentir la comodidad de estas telas premium me emocionó. Después de gastar casi 2.000.001 en 3 juegos de mantas, compré una aspiradora inalámbrica. Luego vino el turno de la última nevera y luego la lavadora, y, por supuesto, también un par de sofás. Al final, había comprado todo lo que quería. El costo total llegó a 56.000.001. De verdad, hermano, en realidad me estaba divirtiendo comprando.
Es divertido comprar cuando eres ultra rico. Incluso después de comprar todas esas cosas lujosas, apenas hizo mella en mis ahorros. Tener ese tipo de dinero honestamente se siente como tener códigos de trucos en un videojuego. En el apuro de mi juerga de compras, olvidé por completo a la chica que me acompañaba. Pensé que debía haberse aburrido solo acompañándome, pero al contrario de lo que supuse, dijo que en realidad se estaba divirtiendo. Cuando se dio cuenta de que se lo estaba pasando tan bien conmigo, le recordó la sugerencia de Jun Yok de confesar finalmente. A estas alturas, entendió que no podía seguir dudando para siempre. Así que después de reunir algo de coraje, se giró hacia mí, solo para ser interrumpida por mí como un idiota. Mi imbécil ni siquiera se dio cuenta de que estaba a punto de confesar y la interrumpió en medio del momento. Lo dejó pasar y me dijo que siguiera con lo que quería decir. Pero cuando insistió en que su pregunta no era urgente, empecé a hablar, solo para ser interrumpido por otro pensamiento. No olvidemos a mi ex, absolutamente perdiendo la cabeza después de que la dejé en la escena. El hecho de que ni siquiera me molestara en aparecer la estaba volviendo loca. Al día siguiente, como de costumbre, mis compañeros de trabajo estaban celebrando sus ganancias de XRP. En este punto, toda la empresa se había convertido en adictos a las criptomonedas conmigo como su gurú. Nuestro subgerente, Na-Sang-wook, que una vez llamó a las criptomonedas juegos de azar, finalmente probó su primera ganancia y perdió la cabeza por eso. Él es la definición viviente de si no soy parte de la corrupción, entonces es malo. En los 2 meses que siguieron, Ethereum se triplicó y XRP aumentó 10 veces. Estas enormes ganancias volvieron codiciosas incluso a las personas más rectas. La gente siempre cree que una vez que ganan en grande, dejarán de ser codiciosos, pero la realidad es lo contrario. Una vez que tomas el cebo del dinero fácil, ya has caído en la trampa. Es entonces cuando tu moral y tus principios comienzan a desvanecerse y comienzas a hacer un movimiento imprudente tras otro. Lo siguiente que espera después de eso es siempre la catástrofe. Puede que haya sido una ballena en el estanque, menos propenso a tomar el cebo y engancharme, pero tampoco era inmune a él. Todavía recuerdo el consejo de mi padre. Solo porque tengas una ventaja en el juego no significa que vayas a ganar. La victoria solo cuenta una vez que te levantas de la mesa de póker con fichas en la mano. En el chat de la empresa, 2 nombres seguían apareciendo en cada mensaje, el mío y XRP. El subgerente, Na-Sang-wook, estaba leyendo cada texto, hirviendo de envidia. Creía que no merecía los elogios, que era solo suerte tonta lo que me hizo rico. Pensaba que sabía más que yo. Su confianza provenía de los 100,000,001 que ganó en un mes. Estaba convencido de que su suerte seguiría rodando, que pronto compraría un condominio en Riverside y un auto deportivo, y luego todo lo que quedaría sería confesar su amor a alguien como Sua. En ese momento, anuncié en el chat grupal que iba a vender tanto mi XRP como Ethereum. Algunos compañeros de trabajo no podían creer mi repentina decisión. Ni Sang-wook, por otro lado, pensó que estaba loco por vender en un momento como ese. Creía que era más inteligente que yo e incluso trató de convencer a otros de lo contrario. Por lo que a él respectaba, yo era el imprudente del grupo. Aún así, expuse mi razonamiento con calma. El mercado había subido demasiado rápido y una corrección era inevitable. Por supuesto, no pude cambiar la opinión de todos, así que cerré el chat con un último mensaje. Al día siguiente, me reuní con el jefe de equipo, An Myung-wook. El jefe de equipo An me pidió que me mudara a otro lugar. Este tipo me llevó a la azotea y no podía dejar de darme palmadas en la espalda con fuertes golpes. Mi jefe estaba orgulloso de mi consejo de inversión en criptomonedas. Empecé a abrir una carta y le pedí un aviso de vacaciones de 2 semanas. Por alguna razón, el líder An no estaba preparado y pensó que estaba entregando una renuncia. Su cara no tenía precio, cuestionando por qué diablos un tipo rico como yo no renunciaba a un trabajo de mierda. Recordando mi conversación con Sua, le había contado mis planes de visitar Estados Unidos. La cuestión es que me faltaba experiencia y conocimiento, y necesitaba arreglar eso rápido. Curiosamente, las palabras de Sua no pudieron salir de su boca. Supuestamente se olvidó de lo que quería decir y solo me deseó un buen viaje. El jefe de equipo An aprobó fácilmente mi aviso de vacaciones, pero yo estaba en una situación difícil y busqué su consejo. Verá, yo era una perra pobre sin carrera ni talento, nada de aspiraciones notables. Tengo todo este dinero, envidiando a aquellos que pasaron toda su vida en sus sueños. Fue aquí donde mi jefe criticó mis pensamientos y directamente los llamó una mierda. Me sorprendió ver este lado de él.
Me contó sobre su sueño de infancia de convertirse en jugador de golf. El líder practicaba tanto que a sus manos se les despegaba la piel y aún así seguía adelante. Sabía que era feliz de perseguir su sueño, pero entonces un día su visión del mundo se hizo añicos. El pobre tipo descubrió las inmensas tarifas que sus padres tenían que cubrir solo para financiar su sueño. A pesar de todo, Han tuvo que tomar la difícil decisión de matar su sueño y terminó en una oficina. Su nuevo sueño es vivir con su familia y simplemente ver un juego de béisbol casual. Asegurándome con su sabiduría, enfatizó que la vida está llena de oportunidades para perseguir y que los sueños no deben ser una obsesión. Todo este tiempo, había estado escuchando silenciosamente su consejo y me sentí conmovido. Mis pensamientos se volvieron más claros, permitiéndome dar un paso a la vez y perseguir la vida lentamente. Finalmente, mi jefe entrometido se acercó sigilosamente a mí y decidió abordar el elefante en la habitación. ¿Cuánto dinero gané? Empecé a hablar vagamente, preguntando sobre el precio de un apartamento promedio en Gangnam-go. La respuesta era 2,000,000,000 en ese momento, y usando ese número como referencia, le susurré el dinero que gané al oído. Es seguro decir que la mandíbula de este hombre se cayó en estado de shock, cuestionando la realidad. Una parte de él era realmente parte de mí porque no solo me estaba alejando como empleado de oficina, sino como un hombre que había entrado oficialmente en el dominio de los billones. Poco después de esta conversación, empaqué mis cosas y me fui al aeropuerto. Inmediatamente, noté un trato premium en primera clase y recordé lo de mierda que es volar en economy. Tarareé y me recosté felizmente hasta que una voz a mi derecha llamó mi atención. Esta mujer estaba en una llamada, así que la saludé después de que nos miramos a los ojos. Ella cortó su llamada para disculparse conmigo. Curiosa por usar esto como una oportunidad de negocios, la mujer me entregó su tarjeta de presentación personal. Era Jin Yu-hyang, directora ejecutiva y una brillante historia de éxito para su edad. Mientras leía los detalles de su tarjeta, me presenté como un simple representante de ventas de una empresa farmacéutica. Pude ver su cara resquebrajarse en shock, cuestionando como un yo promedio como yo estaba aquí volando en primera clase. Seguí diciendo que principalmente trabajaba en inversiones en estos días, pero honestamente, a la mierda con ella. Había un hermoso y apetitoso bistec frente a mí robando toda mi atención. Me puse manos a la obra tomando un bocado y recibí una sacudida de lo jugoso que era cada bocado. Finalmente estaba empezando a entender lo que realmente se sentía en primera clase. Mientras tanto, Yu Hyung me estaba mirando cuidadosamente. Ya había adivinado que era mi primera vez sentado en primera clase. Casualmente, nos miramos a los ojos y la felicité por su elegante postura. Describiendo lo natural que se veía el cuchillo en su mano, la hice sonrojar y darse la vuelta. Se sintió muy feliz de recibir tales elogios. Poco después, Yu Hyung me mostró el nuevo concepto de anuncio de coches de su empresa. Estaba absolutamente asombrado porque se supone que este modelo está dirigido al mercado estadounidense. De la nada, me preguntó sobre mi vehículo actual de elección. Aunque soy un tipo humilde, casualmente decidí flexionar mi posesión de un Ferrari. La mujer se congeló en estado de shock y me dijo que estaban trabajando en modelos deportivos e incluso en vehículos eléctricos. En realidad, conecté mi experiencia de conducir un coche eléctrico Mirai en un cierto momento de mi vida. Pude ver su cara iluminarse lista para escuchar sobre la experiencia hasta que aniquilé a esta mujer criticando el acelerador y el sistema de frenos del coche. Aunque honestamente estaba recordando mi experiencia, Yu Hyung estaba aquí perdiéndola. Al mismo tiempo, me di cuenta de lo mucho que había cambiado. Antes, ni siquiera tenía las agallas para hablar mierda a una mujer de su calibre. Decidiendo echar un vistazo a sus intereses, aprendí que Yu Hyung tenía una pasión por los coches desde niña. Era un entusiasta que condujo docenas de coches diferentes. Curioso, pregunté sobre los detalles. Su experiencia reciente involucró conducir un Mini. Le encantó por su bonito diseño. Finalmente pude ver su cara iluminarse de nuevo. El vuelo se reanudó y estábamos a punto de aterrizar en el aeropuerto de San Francisco. Yu Hyung habló de toda la palabrería durante el resto del vuelo, hablando de detalles de la empresa y dificultades del mercado. Ella mató mi estado de ánimo e interés en ese momento. Fue una tortura sentarse al lado de una charlatana. Por fin, aterrizamos. Me ofreció un apretón de manos y esperaba volver a conectar en Corea. Finalmente había escapado del tortuoso vuelo después de soportar su charla durante horas, incluso lamentando haberme molestado en hablar. Saliendo del aeropuerto, di la bienvenida a la diversa experiencia en San Francisco. Mi sueño de venir a Estados Unidos se había hecho realidad. La persona que me daba la bienvenida gritó mi nombre.
Es Mian Wu, mi viejo amigo. Compartimos un semisótano en la universidad y pasamos por los momentos más difíciles. Él era mi compañero hasta que tuvo suerte y consiguió un papel increíble en una empresa aquí. No pude evitar notar su cara regordeta y su vientre hinchado. Pasó de ser un hombre delgado a una bola de boliche. Mian Wu se ofreció a comer, pero en lugar de llevarme a un restaurante, este hombre me presentó las mejores comidas de Estados Unidos, una hamburguesa. Mientras todo esto sucedía, mi ex esposa de mierda sufría en silencio por ignorarla todo este tiempo. Yeon compartió una mesa con sus amigas, compartiendo lo enojada que se sentía por mi viaje a los Estados Unidos. Incluso inventó una adicción al juego de la nada y me llamó hombre violento, tramposo e incluso escoria. Chaewon no sabía que estaba a punto de recibir una lección de la perra más mala del barrio. Esta mujer la humilló, recordándole que, como ahora están separados, no debería molestarla. La líder del equipo, Choi Soei, terminó de escuchar su discurso y guardó silencio todo este tiempo, pero ver a esta mujer hablar mierda constantemente sobre mí fue impactante para ella, especialmente cuando todos sabían que yo actuaba de manera diferente a sus historias. Mi ex esposa recibió una lección de Soei, quien directa y francamente lo llamó un acto de celos. Mi ex esposa no pudo soportar el calor y se levantó, quejándose de las duras palabras de su líder de equipo mientras se alejaba. En el baño, mi ex esposa psicótica murmuró sus frustraciones sobre Soei desahogando toda su ira. Chaeven se dio cuenta de que nadie se tragaba su historia de mierda. Pero curiosamente, esta mujer loca también había comenzado a invertir en criptomonedas y planeaba silenciar a todos con su riqueza. Al día siguiente, ese tipo que era un guerrero del teclado contra mí en el chat grupal comenzó a presumir de su retorno del 10% en su inversión. Me apodó un tipo impaciente y les dijo a otros que invirtieran en la mejor oportunidad. Lo curioso es que incluso mis compañeros de trabajo pudieron notar su comportamiento egomaníaco. El líder del equipo, An, se encontró inmerso en la idea de invertir, lamentando no haber sido audaz antes. Su mente estaba consumida por la idea de las monedas. Mientras mi jefe estaba teniendo un dilema, su amigo admitió casualmente haber vendido todo su monto, confiando en mi instinto. La realidad es que las monedas estaban destinadas a subir y bajar, pero se necesitó verdadero coraje para vender una moneda en alza, sabiendo cuándo renunciar. En el momento en que leyó mi mensaje sobre vender todas mis monedas, supo qué hacer. De vuelta en Estados Unidos, estoy aquí disfrutando de un juego de hamburguesas y experimentando verdadera alegría. Mian Wu quería cuidarme durante mi visita, sin saber que había ganado más dinero que los jugadores de la NBA para este momento. Moon Wu se sintió atraído por una voz proveniente de dos estadounidenses. Lo llamaron Khan, lo que me pareció un nombre extraño. Chris y Elena son sus nuevos amigos en Estados Unidos. Compartiendo una mesa con él, cantaron alabanzas de su trabajo con el modelo de control dinámico. Intrigado, le pregunté de inmediato al respecto y aprendí que en realidad es un software para la conducción automática. El tipo nerd con gafas, Chris, dirige una empresa emergente llamada Aurora. Elena es similar y también dirige una empresa que se centra en productos ecológicos. Sabía que ambos eran emprendedores y no pude evitar preguntarles sobre su experiencia inicial. Chris confirmó que, aunque es una fase difícil, los emprendedores son personas que lucharon contra las dificultades para experimentar la recompensa. No era diferente a escalar la cima de una montaña para ganar su brillante vista. Los admiraba a ambos. Chris destacó el talento excepcional de Meung Woo, quien fue responsable de llevar las brillantes ideas de Silicon Valley a la realidad. Sus habilidades de programación son únicas a pesar de su adicción a las hamburguesas. Me senté allí disfrutando de la compañía de personas increíbles, dándome cuenta de que valía la pena gastar mi dinero en el viaje. Esa noche, Khan me llevó a su casa. Este pequeño lugar cuesta una fortuna aquí, gracias al competitivo panorama de San Francisco. Me lanzó una cerveza de inmediato y comenzó a hacer las verdaderas preguntas, queriendo saber cómo llegué aquí. Varias latas de cerveza después, le expliqué todo a este tipo sobre mi divorcio. Mi amigo de toda la vida se sintió muy feliz de escuchar que Chaewon estaba fuera de mi vida. Se sintió verdaderamente feliz de que encontrara la salvación en las criptomonedas. Mucha gente en Estados Unidos tuvo una fortuna similar, y aprendí que algunos de ellos incluso crearon su propia moneda. Esta fue una idea novedosa para mí que me tomó por sorpresa, pero tenía sentido debido a la influencia de Bitcoin. Inspirado por el acto de creación, lancé una poderosa idea en la cara de Miang, el deseo de iniciar una nueva empresa. Mi amigo pensó que había tomado demasiadas cervezas y no podía pensar bien,
pero hablaba en serio y estaba inspirado por el enfoque de los emprendedores. Siendo mi mejor amigo, Mian Wu habló sobre 3 factores cruciales al iniciar una empresa. El primero giraba en torno a asegurar el capital. El segundo fue la gran idea, y la más importante de todas fue las cualidades del CEO. A pesar de tener un capital perfecto e ideas perfectas, nada de eso importaba una mierda si el CEO era un puto mono. El capital también es importante, pero no fue suficiente. Eso es lo que aprendí, lo que me hizo preguntarme qué tipo de persona tenía que convertirme para hacer realidad mi visión. Empecé a pensar en una docena de cualidades diferentes. Mi amigo argumentó que las nuevas empresas eran mucho más difíciles que las inversiones y me aconsejó que no siguiera con la idea, pero no había terminado y pregunté sobre los detalles específicos de invertir en una empresa. Al día siguiente, me senté frente a Chris expresando un gran interés en invertir en su empresa. Por alguna razón, no esperaba que esta conversación sucediera en la hamburguesería. Para impresionar a este tipo, saqué mi investigación elegante que realicé sobre Aurora, su empresa. Noté la tendencia al alza y el interés de los conglomerados coreanos en su empresa. Esto significaba que la empresa de Chris estaba a punto de elevarse muy alto. Chris no parecía interesado hasta que lo sorprendí con otra información importante sobre su batalla contra una empresa de inversión. Le ofrecí al emprendedor inteligente una pieza de valor real, expresando un gran interés en una asociación en lugar de una mera inversión. De hecho, estaba dispuesto a invertir $500,000 solo por el 10% del capital como socio. Al escuchar mi propuesta, Chris decidió revisar los documentos. Contraatacó con una oferta de $700,000, mucho más que mi oferta propuesta. Incluso mi amigo lo criticó por su aumento escandaloso y repentino, pero tuve una mejor idea. Contraataqué con la asombrosa cantidad de $900,000 por el 20% en su lugar, sorprendiendo a Chris. Mian Wu describió la difícil situación de Chris, quien actualmente enfrenta enormes problemas para lidiar con su empresa de inversión y también se está quedando sin capital. Mi amigo enfatizó cómo eliminaría todo ese riesgo para Chris. Y a cambio de algo de capital, nunca se entrometerá con los objetivos de Aurora. El destino de Mian Wu decidió compartir una analogía de comer una hamburguesa versus comer una hamburguesa doble con queso. La idea salivante tentó a Chris, y finalmente cedió, logrando un trato exitoso conmigo al convertirme oficialmente en socio de Aurora. Estaba realmente feliz después de esa reunión. Incluso si mi inversión fracasaba, terminaría con una gran experiencia para aprender. De nuevo, solo tenía que agradecerle a la fea cara de Mian Wu, ya que este tipo es el único responsable de respaldarme. Como buen amigo, quería pagarle por su ayuda algún día. Buscando su consejo, le pedí que me recomendara más empresas para poder disfrutar invirtiendo más. Aunque vine aquí de vacaciones, no pude evitar preguntarme cómo estaban mis amigos en la oficina. La noticia de mi acuerdo con Aurora se hizo pública y todas las demás propuestas de inversión fueron rechazadas, incluso las de la empresa de Yuhyung. Junto con Aurora, Medwave también los rechazó a cambio de un individuo. A estas alturas, Yuhyung no podía entender lo que estaba pasando. La idea de que un solo tipo invirtiera en múltiples startups robando acuerdos a nivel de empresa la dejó atónita. Fue una pérdida por ambos lados para la empresa de Yuhyung, lo que le hizo entender que no estaban tratando con un tipo cualquiera. En cambio, quería hasta la última información sobre mí para poder robar esas acciones. A pesar de su astuta experiencia en su industria, no tuvo en cuenta mis repentinos movimientos. Yuhyung estaba empeñada en encontrarme pasara lo que pasase, y entonces empezó. El mismo floreciente ascenso de la criptomoneda del imperio de X-Bull empezó a caer, y cada uno de mis colegas confrontó al guerrero del teclado de rata de cloaca que vive en Reddit por su traición. Confiaron en él y perdieron 20.000.000 de wons de inmediato. Quizás la justicia más dulce llegó a mi ex esposa de mierda, Chevin, que también lo había perdido todo. Dando un giro, el cabrón actuó como si fueran ellos los idiotas por confiar en él. No es que les apuntara con una pistola para que invirtieran, pero créeme, es la respuesta más mierda imaginable, y mis compañeros de trabajo tenían todo el derecho a estar enfadados. En medio de la confusión, la gente empezó a darse cuenta de por qué confiar en mi consejo era tan crucial en aquel entonces. Si lo hubieran hecho, al menos habrían asegurado un capital principal. Mis compañeros de trabajo se preguntaban qué estaría haciendo yo a estas alturas. Para ser honesto, estaba en una situación de vida o muerte. Con un arma en la mano, derribé sin piedad a mis objetivos. Mi compañero, Mian Wu, estuvo a mi lado hasta que vi su cuerpo en el suelo. Estaba acabado. Y mientras estaba distraído,
Alguien me disparó por la espalda, acabando con mi vida. El jugador entonces sacó un arma cuerpo a cuerpo, pero no era más que una estúpida sartén. El tipo pensó que estaba en PUBG y empezó a aplastarnos la cabeza, humillándonos en el juego. La realidad es que solo estábamos jugando a un juego online y no pudimos conseguir una cena de pollo. Nuestra obsesión por una revancha nos llevó a otro juego. ¿Recuerdan cuando hablé de pagarle a mi amigo aquí? Bueno, como su amigo, le conseguí a este hombre una nueva casa enorme. Sin embargo, a Mian Wu no le gustaba mucho la idea de recibir un regalo. El tipo se negaba rotundamente a todo hasta que vio este magnífico PC para juegos descansando casualmente en la casa. Había todo tipo de consolas. Era el tipo de lugar que podrías considerar el sueño definitivo de un hombre. Ambos acordamos mudarnos juntos. Durante nuestra sesión de juego, le conté mi interés por ir de mochilero. Vine aquí por 2 semanas, pero le pedí al líder del equipo que extendiera mi estadía. De repente, una idea surgió en la mente de este hombre mientras me pedía un favor. Al principio, pensé que quería unirse, pero parecía que tenía planes diferentes. Así que nos fuimos, abordando un autobús mientras una hermosa dama rubia dormía sobre mi hombro. Solo quería un viaje sencillo, pero esta señora hizo las cosas incómodas. Verás, mi imbécil mejor amigo en realidad quería que ella se uniera. Supuestamente es una conocida suya, y aunque realmente no me importaba que se uniera, quería saber más sobre ella. Resulta que la chica es solo una simple graduada, y así fue como me quedé varado con ella en el autobús. De hecho, estaba tan perdido en mi pesadilla que ni siquiera podía oírla gritar mi nombre. Ella rugió de emoción porque por fin habíamos llegado a Los Ángeles. La impresionante joven paralizó a todos con su aspecto. Ambos habíamos venido aquí por primera vez, pero parecía que ella estaba mucho más emocionada que yo. Ni siquiera se sentía un poco preocupada, ahora que lo pienso. Se va de viaje con un tipo al azar y no teme nada en el mundo. Su comportamiento me informó que aún tenía que aprender sobre la cultura. Mientras estaba ocupado pensando en mierdas en mi cabeza, ella se puso de mal humor por ignorarla. Me disculpé y le pedí que lo intentara de nuevo. Resulta que ella tiene un horario que podemos seguir durante todo el viaje. Fue una idea conveniente para que me relajara, así que me limité a seguir su ejemplo. Ella y yo comenzamos explorando todo lo que pudimos conseguir, incluida la sede central de la empresa Universal. Al atardecer, hice mis recuerdos con ella una forma física mientras me arrastraba para una sesión de fotos. Disfrutando de la hermosa puesta de sol, brindamos en nombre de nuestro viaje. Ella pensó que estaba agotado por seguir su ejemplo, pero en realidad me divertí mucho explorando cosas con ella. Ni siquiera habría exploradola así sin ella, así que me sentí agradecido. En un esfuerzo por aprender más sobre mí, me preguntó sobre mi interés en venir a Estados Unidos. Lo mantuve simple y le dije que tenía curiosidad por una cultura diferente. Entonces le hice la misma pregunta. Resulta que la recién graduada quería respirar aire fresco antes de comenzar su carrera profesional. La brillante joven se aseguró un trabajo en Wall Street y sabía que su vida se iba a poner ocupada. Me quedé boquiabierto después de escuchar su logro. El mayor sueño de ella es asegurar un gran acuerdo comercial en su sector para que el mundo lo recuerde. Sirviéndonos una bebida, ofrecí un segundo brindis para desearle lo mejor en sus esfuerzos. También incluye el éxito de mis propias ambiciones. Ambos pensamos que algún día nos cruzaríamos y haríamos negocios juntos algún día. Por la noche, nos aseguramos una habitación de hostal para quedarnos. Afortunadamente y sorprendentemente, nuestra habitación no tenía a nadie más que a nosotros. Ella se sentó en su cama, luciendo como una comida de 5 estrellas, y me dijo lo bien que estaba que estuviéramos solos. Decir que estaba excitado es quedarse corto, y rápidamente le dije que no hiciera tales bromas. Dejó de burlarse, y poco después, ambos nos quedamos dormidos. Pero inquieto como estaba, no podía dormir en absoluto. La forma en que casualmente implicó que tuviéramos relaciones sexuales no estaba en mis cartas de bingo. Mi trasero virgen casi no pudo rechazar su oferta, pero hacerlo le habría dado un mal nombre a Meung-woo. Así es como me di cuenta de que tenía que tener cuidado con mi tercera pierna de ahora en adelante. La noche siguiente, pasamos tiempo disfrutando lo mejor que pudimos. Por muy hermosa que se viera, ella vino con un traje de baño sexy para fumar. Inclinándose sobre mí, sugirió en broma que nos dirigiéramos a nadar un poco. Le rogué a los dioses de las criptomonedas que me dieran fuerza. En la piscina, se zambulló con tanta elegancia mientras yo me acobardé y la vi salir. Con aspecto húmedo y brillante, parecía más hermosa que nunca. Le dije que no era muy bueno nadando, pero ella vio esto como una oportunidad para arrastrarme al agua. Ella quería ser mi tutora,
pero yo estaba cagado de miedo. Al final, la cultura americana parecía demasiado fácil y abierta. Quería mantener cierta distancia y mantener nuestra relación como estaba, así que le dije que me iría antes. Mientras tanto, llegaron un montón de payasos para arruinar nuestra fiesta. Estos peces gordos pensaron que podrían conseguir una belleza explosiva como ella. Quizás la parte más aterradora fue que había un tipo interesado en mí. Que no me metan en esa mierda gay. Ella rechazó su invitación, pero a estos tipos ni siquiera les importó ser rechazados. Su hermosa personalidad parecía seductora para uno de los payasos, y estaba a punto de tocarla cuando aparecí, le agarré la mano y les dije que no la tocaran. Ella se sorprendió al verme salir en su defensa. Aunque me puse gallito y la defendí rápidamente, no tenía ni idea de qué hacer después. Quiero decir, eran 3 contra 1, y me iban a dar una paliza. Mi principal prioridad era asegurar la seguridad de ella. Pero para mi sorpresa, fue ella quien se acercó a ellos como si no fuera gran cosa. Enfrentándolos, exigió a los perdedores que se fueran si querían que ella lo olvidara todo. Los punks le dijeron que ligar con alguien no era un delito, pero parece que ella estaba preparada. De repente, aparecieron guardias de la nada, y no sé qué decirte, pero el tipo gay entre los 3 todavía parecía excitado. Los tipos macizos de aspecto macho les dijeron casualmente a estos flacuchos que lo siguieran por acosar a mujeres, y así fue como se llevaron a estos tipos mientras ella y yo compartíamos un momento encantador con nuestras bebidas. Los guardias incluso los compensaron por su desafortunada situación, una costumbre similar a la de Corea. Parecía que ella se interesaba aún más en mí. Quería saber sobre mis antecedentes, sobre mi vida. La miré fijamente antes de revelar mi desafortunada infancia. Viví una vida de mierda y pobre sin padres. Justo cuando comencé a contarle a ella sobre mi matrimonio fallido, ella instantáneamente se enojó en mi nombre y llamó bruja a Chaevin por tratarme como una mierda. Pensó que era Superman por soportar las tonterías de mi ex esposa, y honestamente, podría tener razón. Al mismo tiempo, ella entiende por qué alguien se interesó en mí. Comenzó a trazar mis mejores cualidades, destacando lo respetuoso que era, y que cualquier mujer se enamoraría de eso. Su sonrisa radiante hacía parecer que me estaba ligando, así que al final, decidimos dar por terminada la noche. Descansando en la habitación del hotel, me encontré calmándome un poco. Mentiría si dijera que no pensé en el hermoso aspecto y la personalidad radiante de ella durante ese tiempo. Centrándome en el trabajo duro, revisé el mercado y me enteré de la asombrosa caída de XPPL. Lo mismo ocurre con el resto de las criptomonedas. Todas ellas experimentaron un montón de pérdidas. Me consideré afortunado de haber vendido en el momento adecuado. Ella de repente vino a mi puerta a una hora extraña, así que rápidamente abrí para darle la bienvenida. Creo que mi cerebro se derritió al ver su vestido de seda envuelto sobre su cuerpo. Estaba en cortocircuito como cualquier chico lo estaría. Intenté enfrentarla, pero ella colocó un dedo en mi labio. Fue en este momento cuando supe que estaba a punto de echar un polvo. Compartió mi cama, preguntando por la vista nocturna de Las Vegas. Pensé en ello como lo más hermoso, añadiendo que la playa de Santa Mónica contrasta bien con su belleza natural. Provocándome aún más, ella preguntó si estaba bien charlar con ella así. Por supuesto, esta mujer se veía deliciosa como el infierno, pero yo estaba cantando el himno coreano para preservar mi virginidad hasta el final. Se dio cuenta de que estaba tratando de evadir sus intentos y preguntó por qué. Agarrando la sábana, le conté sobre mis miedos. Ya me había divorciado una vez, y ahora mismo, tengo mucho miedo de perderlo todo por un momento de placer. La idea parecía tentadora, pero ella es una buena amiga con la que no quería complicar las cosas. Mi explicación realmente la deprimió. Como alternativa, me rogó que me quedara despierto toda la noche hablando de cosas. Estaba de acuerdo con eso. Hablamos sobre un montón de temas diferentes antes de que me desplomara. Todavía estaba despierta, jugando con mi cara, decepcionada de que me hubiera desmayado temprano. Usando este momento como un intento de sacar tajada, se acercó agradablemente a mi cuerpo. A pesar de su decepción por no poder meterse en mis pantalones, se conformó con un abrazo por la noche. Al día siguiente, nos despedimos después de nuestro increíble viaje. Ella tenía curiosidad por mis planes para regresar a Corea. Confirmé su suposición y me despedí de ella, pero algo en ella dudó antes de arrollarme con el abrazo más cálido. Presionando todo su cuerpo, incluidas sus pelotas antiestrés, me rogó que le enviara un mensaje al llegar a Corea. Por un momento, también quise abrazarla, pero dudé y me detuve. Subí al vuelo y salí del aeropuerto, recordando el final de mi largo viaje.
Había hecho valiosas relaciones con la gente ambiciosa de Estados Unidos, gente de la que nunca podría haber disfrutado la compañía en Corea. Cada ciudad era tremenda y diferente a su manera. Todo fue impulsado por trozos de enorme capital. Ver a Estados Unidos florecer de tal manera encendió un sueño dentro de mí, el deseo de hacer más, de asumir mayores riesgos, de esforzarme más allá. Por encima de todo, quería ganar más dinero que nunca. Siempre me molestó porque los multimillonarios trabajaban duro incluso en la vejez. No es porque tuvieran que hacerlo, sino porque ganar dinero era la aventura más emocionante que había. Finalmente, aterricé en el aeropuerto donde mi amigo me saludó con gran alegría. Son Yap no vino solo, sino que también trajo a Suba. Me saludó y me preguntó sobre mi viaje, y simplemente me iluminé al verla. Hablamos entre nosotros mientras que Son Yap probablemente se sentía como el mejor celestino viéndonos rebotar. Hambrientos, decidimos comer algo. Por supuesto, iba a invitarlos a un hotel de 5 estrellas. Todo este tiempo, Chae-won siguió enviándome mensajes, pero no me importaba un carajo ella. Disfruté de la comodidad de mi apartamento. A pesar de la increíble vista de Estados Unidos, todavía me sentía parcializado hacia el paisaje de mi lugar. Finalmente, revisé los mensajes de toda la gente que me contactó. Yeon-woo y ella me dieron noticias emocionantes mientras pensaba en mis planes futuros de visitar los Estados Unidos más seguido. Entre los mensajes, encontré a Chae-won. Ella escribió un texto emocional actuando como si yo fuera el que se perdía el trato por ir sin ella. Esta mujer actuó como una filósofa romántica y confesó sus sentimientos de estar enamorada de mí. Solo leer ese mensaje me dio escalofríos. Claramente, esta perra necesitaba una cita con un terapeuta. Mientras tanto, Chae-won estaba aquí sola sabiendo que la había fantasmado de nuevo. Ese lado romántico se convirtió en uno amenazante. Primero, me llamó idiota, luego se dio el consuelo de haber seguido adelante con su vida, amenazándome con que mi vida en el trabajo se iba a complicar. Tenía miedo de ella y la bloqueé de nuevo, sintiéndome una vez más convencido de mi decisión de divorciarme de esta malvada bruja. Al día siguiente, vine a la oficina con un montón de recuerdos para mis compañeros. Para mi total sorpresa, todos estaban asomándose con desesperación sin una pizca de entusiasmo. Algunos de mis compañeros me saludaron. Los que siguieron mi consejo obtuvieron ganancias y se retiraron de las criptomonedas en el momento correcto. Eso me hizo darme cuenta de que la razón por la que estas personas actuaban como zombies era porque perdieron un montón gracias al pésimo consejo del asistente Nasanguk. Experimentar una caída del 95% no fue fácil de manejar. Luego vi a mis jefes de equipo que me tomaron el pelo por no darles la bienvenida antes. En la sala de reuniones, les di 2 relojes caros, haciendo temblar sus propias manos de asombro. Ambos eran de Rolkes, un gesto de mi gratitud a los líderes que me apoyaron desde mis días de novato. El jefe de equipo A no pudo soportar recibir tal regalo. Ambos me agradecieron pero querían devolver el reloj de inmediato. Les aseguré que el precio ni siquiera rascaba mi billetera, así que estaba bien que se lo llevaran. Fue entonces cuando descubrí sorprendentemente los rumores de que estaba perdiendo mi dinero. Algún payaso loco le mintió a todos en mi oficina. Reflexionando sobre la identidad de esta persona, me paré en la azotea. La persona en cuestión vino. Era el asqueroso bastardo Sanguk dándome falsa simpatía por perder mi dinero. Pensé que su feo trasero solo quería una oportunidad para pisarme de nuevo. El complejo de superioridad de Sungkook siempre ha sido claro desde el primer día. Todo lo que le importa es su orgullo. Él es el que me hizo miserable en mi vida diaria. Me ofreció sus condolencias, dándome una sonrisa de mierda y permitiéndome un espacio para abrirme sobre mis supuestas pérdidas. Naturalmente, deliberadamente mordí el anzuelo. Primero, actué como si le estuviera haciendo un favor al revelar todo, rogándole que mantuviera todo en secreto entre nosotros. Pude ver la cara de este bastardo iluminarse de emoción con la noticia. Luego lo sorprendí, anunciando que a pesar de ganar 10.000 millones de las criptomonedas, apenas me quedan 10 millones. Hermano se convirtió en un actor ganador del Oscar, ofreciéndome sus condolencias. Sabía que este tipo tenía una boca ruidosa y quería que difundiera aún más esta falsa noticia. Como un reloj, la noticia se volvió viral. Este tipo le contó el chisme a todos usando las mismas palabras que yo usé. A la gente le resultó difícil aceptar esta noticia, ya que acababa de ir a Estados Unidos. La mayoría se decepcionó de mí, mientras que Sangok, la cucaracha asquerosa, sintió euforia. Quería verme caer. Su orgullo no podía soportar que yo lo superara. Hermano me trató como un gusano que siempre iba a sentarse debajo de él. Mientras Sangok esperaba su próxima etapa para humillarme de nuevo,
un hombre entró en el edificio invitando a todos a una cena repentina de la empresa. Sang-wook optó por no participar antes de escuchar que la cena incluiría un restaurante de carne de alta gama. Su boca salivaba, y lo siguiente que supo es que él y los demás fueron bienvenidos al restaurante premium. Mis colegas estaban estupefactos, preguntándose cómo uno podía permitirse un lugar caro como este. Por tonto que fuera Sang-wook, sabía que no era un lugar que uno pudiera permitirse, a menos que fuera una reunión entre directores. Eso le hizo preguntarse si el CEO de la empresa estaba planeando aparecer. Para su sorpresa, Sang-wook me vio llegar al mismo lugar. No podía soportar el hecho de que estuviera disfrutando de mi tiempo con los jefes de equipo e incluso planeó humillarme frente a todos. Primero que nada, robé la atención de todos dándoles la bienvenida. Con el escenario preparado, les dije a mis amigos que quería agradecerles con una cena apropiada después de mi regreso, permitiéndoles total libertad para comer tanto como pudieran. La realidad de Sang-wook se hizo añicos en 1.000 millones de pedazos. Lo había manipulado expertamente actuando como si hubiera perdido toda mi fortuna, y luego hice este movimiento para romper su mente aún más. El resto de la gente comenzó a discutir lo mismo, sabiendo que nunca podría haber organizado una cena tan lujosa si estuviera en la quiebra. En cambio, culparon a Sang-wook por la información falsa. Su orgullo fue herido de nuevo, así que se levantó con ira. Ambos jefes de equipo me apoyaron, asegurándole a Sang-wook que nunca podría haber perdido tal fortuna. Pero estaban profundamente disgustados por su comportamiento al revelar información confidencial, difundiendo la noticia de su muerte. Atrapé a la rata justo donde quería. Saliendo de las sombras, lo confronté y le permití a Sang-wook disfrutar de la carne. Mi antiguo yo habría ignorado sus tonterías porque los rumores que este hombre difundió sobre mí no estaban muy lejos de la realidad. Pero de ninguna manera iba a tolerar más ese comportamiento. Alimentándolo con veneno dulce con mis palabras, le aseguré a Sang-wook que esta cena fue preparada especialmente para él. Donde estoy ahora mismo, nadie me va a pisotear nunca más.